momento escucharemos el discurso oficial de esta ceremonia a cargo del doctor Germán Martínez Cázares, senador de la República. Muy buenos días a todas y a todos. Gobernador constitucional del estado de Michoacán, es usted respetado y respetable. Presidente Alfonso Martínez, muchas gracias por su invitación. Honorable ayuntamiento, respetables autoridades, morelianas, morelianos, michoacanos todos. Mi padre Sergio y yo nacimos aquí en la misma calle Ignacio Zaragoza del centro histórico de Morelia. Todos los que nacimos aquí, en este valle de Guayangareo, tenemos el privilegio, sí, de nacer en la ciudad más hermosa de México, pero también tenemos una deuda. Para mí, nacer en Morelia es nacer con el deber de cuidar la patria, porque en más de un sentido México también nació en Morelia. Muchos michoacanos han construido la historia de esta nación. Somos, lo digo con humildad, por los méritos de nuestros antepasados, inexpulsables de la historia de México, los michoacanos. A mí solo me toca hoy, 30 de septiembre, recordar a uno de ellos, a José María Morelos y Pavón, en su natalicio en 1765, porque junto con Josefa Ortiz de Domínguez y otros mexicanos alumbraron desde esta tierra bendita, como cualquier parto entre sangre, tragedia y esperanza, a nuestra nación en 1810. Morelos nació en Morelia, pero vive en todo México. Desde la colonia Morelos, donde está la Torre de Aguacaliente en Tijuana, Baja California, hasta Puerto Morelos en Quintana Roo. En el estado que lleva su nombre, donde rompió el sitio de Cuautla que le tendió el virrey Calleja. En la Morelos de Tepito, de la Ciudad de México. En la monumental estatua de Janitzio que levantó el general michoacano Lázaro Cárdenas. En Montemorelos, Nuevo León. En la moneda de $1 con la que jugábamos volados de niños en la escuela. Hasta fuera de la tierra, en el sistema de satélites que alguna vez tuvimos en el espacio, en la majestuosa pintura de Monroy, de O'Gorman y del pascuarense Alfredo Salce. Morelos vive en la tarjeta del Banco del Bienestar y en el logotipo oficial del Gobierno de México. Pero el homenaje más grande a Morelos fue cambiarle de nombre a la antigua Valladolid, a su ciudad natal, en 1828 y llamarla Morelia. Desde entonces, Morelos y Morelia son sangre y corazón que nos hace vivir y vibrar a los michoacanos. Morelos es herida de fuego en nuestra memoria. Es conciencia nacional que compromete. Es aspiración a entregar el esfuerzo diario por conquistar cada uno de nuestros sueños. Hidalgo es efusión, efervescencia de una ansia de libertad. Morelos, en cambio, es consolidación del camino de la independencia nacional. Hidalgo es el padre de la patria. Los michoacanos no lo negaremos nunca, pero reclamaremos que la abuela de la patria es de Jururemba, Michoacán, Ana María Gallaga. Pero el padre del ejército, el padre de nuestra Constitución y el padre del Poder Judicial es José María Morelos y Pavón. Hidalgo grita, Morelos siente. Hidalgo enseña, Morelos aprende. Hidalgo convoca, Morelos ordena y disciplina. Hidalgo enciende la llama de la mexicanidad, pero Morelos logró desde el encuentro en Charo, el 25 de octubre de 1810, que jamás se apagara ese fuego. Por eso digo que México nace en Morelia. Como persona, el siervo de la nación tuvo aciertos, errores, enojos, pasiones amorosas, fervor por la Virgen de Guadalupe.
valentía, amistad entrañable con Mariano Matamoros, y también al final, cuando fue hecho prisionero en Temalaca, Puebla, tuvo miedo e incluso consta que se retractó de su lucha. Ese Morelos de carne y hueso me gusta, porque es como todos nosotros, frágil. Los héroes son héroes no porque son superhombres, sino porque desde su fragilidad realizan actos heroicos. Desde sus penas, equívocos, cariños, cumplen con su ciudad, con su familia y con su trabajo diario. Morelos no fue un superdotado invencible, fue una persona mortal que le dio sentido a la vida como arriero, como sacerdote, como estudiante, como militar y como líder. Como militar, el generalísimo Morelos fundó el Ejército del México Independiente. Es el padre de nuestro Ejército Nacional. En Tlacotepec, Guerrero, el 21 de noviembre de 1813, elogió a sus tropas en un escrito que no deben olvidar nunca un soldado mexicano: rudimentos militares. Entonces Morelos le reconoció. Y yo aquí, delante de la estatua de Morelos y las autoridades de Michoacán, lo hago. Le reconozco a nuestras Fuerzas Armadas su patriotismo, su firmeza, su sacrificio y su devoción a la lealtad. Morelos, capitán del Ejército de América, en muchas ocasiones llevó a sus armas a la victoria. Quien tiene mando sobre una tropa debe saber escoger las batallas para ganarlas. No se gana siempre. Un general también puede perder y tener derrotas. Morelos, aquí en las lomas de Santa María, perdió contra otro moreliano que consumó la independencia, Agustín de Iturbide. Pero Morelos triunfó contundentemente en el territorio donde hoy nuestro ejército mexicano arriesga la vida. Me refiero a la tierra caliente michoacana y a Guerrero, tierra dolorida donde hoy deben, lo deseo fuertemente, volver a triunfar nuestras Fuerzas Armadas contra la delincuencia para devolverle en Michoacán y en todo México el miedo a los criminales. Como líder político, Morelos no solo cumplió, trascendió y es eterno. Está por encima de todos los partidos y gobiernos. Es inmenso, rebasa cualquier anécdota electoral. Nos convoca a la unidad a todos sin regateos. A 2 meses del grito de Dolores, el 17 de noviembre de 1810, firmó el bando del Aguacatillo para suprimir las castas y abolir la esclavitud. Si algo detestaba Morelos eran los privilegios que unos mexicanos gozaban frente a otros. Ni castas, ni razas, ni mexicanos divididos por sexo, preferencias ideológicas, religiosas o partidistas. Mucho menos unos mexicanos acomodados en los gobiernos por su situación económica para humillar a los que menos tienen. Morelos repudió que la América independiente tuviera un dueño. Fue claro y contundente contra lo que opinaba el insurgente de Tlalpujahua, Michoacán, Ignacio López Rayón, que quería seguir perteneciendo al Reino de España. Aquí no debe mandar más rey que el pueblo, le reclamó Morelos. Nada de rey, nada de virrey, ni nada de persona que sustituya a la ley. Desde esa igualdad es el día más feliz de mi vida. Desde entonces, Apaxingán significa 2 palabras claves y fundantes de nuestra vida nacional que Morelos las redactó: soberanía y Congreso. El reglamento que escribió Morelos de su puño y letra para el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo el 11 de septiembre de 1813 somete al generalísimo de las armas a las leyes de público beneficio, decididas por discusión de un cuerpo deliberante. Discutir, dialogar, deliberar, parlamentar, para todos obedecer una ley. México nació con un Congreso como forma de gobierno.
No nacimos con un dictador o un caudillo, nacimos con unos sentimientos de la nación. No nacimos por el capricho de un hombre, nacimos con un poder judicial fundado en Ario de Rosales para que los jueces aplicaran la ley a los conflictos concretos. Morelos también funda el México de los jueces. Atacar jueces y juezas o no acatar sus sentencias o comprar y redactar esos fallos con intimidación y dinero es traicionar a Morelos. La soberanía es el espíritu de la Constitución de Apaxingán. Esa misma palabra soberanía jamás se ha reformado o quitado de nuestras constituciones. La heredamos de Morelos y la debemos cuidar. Ni en la Constitución de 1824, ya en el México independiente, ni en la Constitución del 57 que redactó, entre otros, y firmó el michoacano Melchor Ocampo, quedó claro que esa soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Igual que nuestra Constitución actual, la de 1917, estipuló que la soberanía morelense la ejerce el pueblo por medio de sus poderes. El México soberano es herencia que nos dejó Morelos. Y la soberanía, como una planta, como un hijo, como una casa, como barro de Capula, como guitarra de Paracho o artesanía del lago de Pátzcuaro, se deben cuidar, querer y atesorar. La soberanía se ama como la amó Morelos. Pero ¿qué quiere decir hoy soberanía? Ahora, en 2023, pregunto, ¿son soberanos los niños, las mujeres y los hombres de trabajo de Carácuaro, Huetamo, Nocupétaro, Puruarán, Turicato, Zitácuaro, por donde caminó Morelos? ¿Pueden salir libremente a las calles? La esencia y el origen de la soberanía hoy está en la vida plena de nosotros. La soberanía reside en un hospital público que arranca de la muerte a un mexicano con atención humana y medicinas de calidad. La soberanía está en una escuela pública que saca de la ignorancia a un mexicano y le da herramientas para vivir, para alejarlo de la rapiña y el hurto, como quería Morelos en los sentimientos de la nación. La soberanía está en las escuelas normales que forman maestros críticos y en paz, y le da herramientas para vivir a nuestras niñas y a nuestros niños en ejidos productivos, en comunidades indígenas sin derramamiento de sangre. La soberanía vive en la Universidad Michoacana, donde Morelos conoció a Hidalgo. Le fallamos a Morelos y a su soberanía si no podemos cortar y exportar berries, limones o aguacates. Le fallamos a Morelos si los bancos o intermediarios se roban las remesas que los michoacanos mandan desde Texas o California. Está lastimada la herencia soberana de Morelos si matan a un policía o humillan a un soldado, si secuestran a un alcalde, si matan a Hipólito Mora, si una madre buscadora no tiene una tumba donde llorar a su hijo. Traicionamos gravemente a Morelos. Traicionamos gravemente a Morelos si un patrón explotador le roba el salario justo a su trabajador, por ejemplo, en el puerto de Lázaro Cárdenas. No vine aquí, autoridades, gobernador, alcalde, no vine aquí a la tarea fácil de culpar a ningún gobierno. Vengo a convocarlos a todos a honrar en la vida diaria de nuestro trabajo público al más grande moreliano. No debemos olvidarlo nunca. Morelos ordenó moderar la opulencia y la indigencia. Y ahí encontrarán a todos los mexicanos y michoacanos de bien, independientemente de quién gobierne, y que se respete la casa como asilo sagrado, señalando penas para los infractores.
Esa es la herencia de Morelos. Morelos y Morelia viven. Morelia brilla, como dice su alcalde, por su pasado. Por su pasado, por su presente y estoy seguro, presidente Alfonso Martínez, gobernador Ramírez Bedoya, Morelia y Michoacán brillarán por su futuro. Termino y digo, desde lo más profundo de un orgulloso corazón michoacano, mientras viva Morelos y viva Morelia, la patria, nuestra patria mexicana, vivirá. Muchas gracias. Si son tan amables de tomar sus lugares, por favor.